Bien, había gran expectación por lo que dice María Jesús Montero sobre el salario mínimo interprofesional y esa polémica que tiene en estado de guerra absoluta al Consejo de Ministros sobre si se debe o no aplicar carga impositiva al salario mínimo interprofesional. María Jesús Montero, a la que Yolanda Díaz calificó de neoliberal por ser partidaria de que haya carga impositiva en ese salario mínimo interprofesional, hoy daba sus razones. Estaba algo escondida, pero ha salido a la palestra María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y vicepresidenta, para defender por qué hay que aplicar esa imposición al salario mínimo. Si consideramos que el Gobierno de España lo que está persiguiendo es justamente que el salario mínimo interprofesional ya no sea un salario de subsistencia, sino que sea un salario acorde con las necesidades básicas que tiene la familia, con el afán de que los convenios colectivos se sitúen por encima de este salario mínimo interprofesional, pues entenderán ustedes también que esto significa tener derechos y tener deberes respecto a ello. Bueno, a ver, Hugo Pereira, María Jesús Montero, que estaba algo escondida, que no ha salido del escondite hasta hoy para hacer frente a esta polémica que a ella la impacta de lleno, diciendo lo que ya dijo Pilar Alegría en el Consejo de Ministros, que ya el salario mínimo no es un salario de subsistencia. Se apunta al carro de que 1.184 euros no es un salario de subsistencia. Vamos a ver, la posición del Gobierno es la siguiente. El salario mínimo, que es a día de hoy con la subida 1.184 euros al mes en 14 pagas, se está acercando al salario medio, que viene siendo el salario más recurrente en España. Bien, entonces, claro, ¿qué dicen desde el PSOE? ¿Qué dicen desde la parte del PSOE del Gobierno? Dicen que, claro, que como el SMI se está acercando al salario medio en España, al salario más recurrente, pues que entonces ha dejado de ser un salario de subsistencia. Esta es la argumentación del PSOE. Claro, en términos de definición, eso es así, ¿no? Si el SMI se acerca al salario medio, pues deja de ser un salario de subsistencia porque pasa a ser igual que el salario medio. Pero ahora bien, Javier, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿No será que en España incluso el salario medio que tenemos, el más recurrente, es también un salario de subsistencia? Ah, bueno, esto sería ya ir un poquito más allá en la argumentación y dar con el clavo en el punto donde hay que darle. Claro, pero quizás ese sea el debate en España. Claro, dice el Gobierno, no, el SMI se acerca al salario medio, deja de ser bien, el debate es que los salarios en España son muy bajos, los mínimos y los menos mínimos. El debate aquí es, vamos a hablar claro ya, de que ya no es que con el salario mínimo interprofesional, con el SMI, con la subida ahora, ya no se llegue al final de mes, o sea, no se llega ni a mitad del mes, pero tampoco se llega a mitad del mes con el salario medio. El debate es que los salarios en España llevan del orden de 20 años creciendo muy poquito, del orden de 20 años, y el IPC ha subido muchito. Entonces ese es el debate. Claro, entonces partiendo de que hemos consecuentemente, con lo que vas a decir, perdido poder adquisitivo en España, es decir, si los salarios no suben al compás de lo que sube el IPC, por tanto se pierde poder adquisitivo, evidentemente, pues claro, la pregunta es que no es que será el salario medio también un salario de subsistencia aquí en España y que por tanto eso justifica todavía más el que no tribute el SMI. Es que, claro, es que en todos los debates a nivel económico fundamentalmente tenemos que descender a la base y ver desde luego todo el contexto en el que se maneja esto, ¿no? Y entonces, claro, la argumentación del PSOE, del Gobierno, ¿no? Es que como se aproxima al salario medio y deja, por tanto, en términos de definición, ser un salario de subsistencia, entonces igual nos tenemos que preguntar si es que realmente el salario medio también es de subsistencia. Pero el papel de María Jesús Montero aquí es un poco rocambolesco, porque esta mujer, vamos a recordarlo, decía en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria, no en un mitin por ahí dando gritos, que acostumbra, por cierto, a hablar muy fuerte. No, en sede parlamentaria, donde también da gritos, por cierto, pero el marco es diferente al de un mitin. Decía esto que van a escuchar ahora. A usted, esta pregunta creo que es la cuarta pregunta que me hace en relación con este tema y se lo voy a decir con mucha claridad. Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. La propuesta fiscal se encuentra en esta Cámara con algunas figuras fiscales y con el proyecto de presupuesto que se... Bueno, claro, esto es como el momento este en el que se ponen como muy solemnes a decir una cosa como muy solemne y muy inamovible. Claro, ahora se la está pillando con el carrito de lado porque tiene que defender justamente lo contrario. En términos prácticos no ha subido... Porque ahora lo que está defendiendo hoy en el corte que hemos visto al principio es que sí, que hay que aplicar impuestos.
Bueno, a ver, en términos... Hay que subir. En términos rigurosos no se sube ningún impuesto, lo que hacen es no hacer nada. Entonces, como no hacen Bueno, nada... pero se le aplica el impuesto a una persona que tiene un salario de 1.184. Para que luego digan fake news, no. Es decir, por ser rigurosos, si no actualizan el IRPF a la subida del SMI como se venía haciendo hasta ahora, el automatismo es que se tribute por esa subida del SMI porque supera el umbral del IRPF. Entonces, insisto, en términos prácticos no es que suban, sino que no hacen nada. Y al no hacer nada, tributan las clases bajas y las clases medias, que al final viene siendo lo mismo. Es decir, van a tener que pagar más los que menos tienen. Esa es la conclusión, y era lo que venía a decir, digamos, María Jesús Montero, que nunca iba a pasar con este gobierno, que los que menos tienen, pues que no iban a pagar, ¿no? Bueno, pues sí, los que menos tienen van a tener que tributar algo el SMI, porque insisto, por mucho que el SMI se acerque al salario medio, sigue siendo, lógicamente, un salario mínimo, un salario, por tanto, para subsistir en España, porque con 1.100 y pico de euros en las grandes ciudades, ya no digo en Madrid y en Barcelona solamente, no, en las medias y grandes ciudades, en buena parte, por tanto, del territorio español, con 1.184 euros al mes no llegas ni a mitad del mes, ya mucho menos al final, claro. Hay por ahí un gráfico circulando en el que indica, vamos a ver muy claramente, si esta subida, ¿qué supone esta subida en términos anuales? No en términos mensuales. Claro. En términos anuales supone una subida de 700 euros anuales. Si se aplica el impuesto del IRPF, esa subida al final se queda en menos de 350 claro. euros anuales. Así se ve mucho más claro. Claro, es que ese es el tema, o sea, porque desde el gobierno dirán, no, es que nosotros no hemos subido nada. Bueno, pero aunque no hayan subido nada en términos reales, van a tener que pagar más. Van a tener que pagar más los que menos tienen, insisto. Entonces, al final, el efecto es el mismo. Es decir, le suban un impuesto o no hagan nada, en este caso, con el IRPF y no lo ajustan a la subida del SMI, el efecto va a ser el mismo. Y es que los que menos tienen van a tener que pagar mensualmente y, desde luego, en cómputo absoluto, ¿no? En cómputo total, al final del año van a tener que pagar más Hacienda. Y eso es lo que decían que no iba a pasar con este gobierno, ¿no? Que lo que menos tenía, pues que claro, que como es lógico, vaya, es decir, como tiene que ser, los que menos tienen, pues menos tienen que pagar, o mejor, que no paguen Hacienda los que menos tienen y menos ganan, ¿no? Tendrán que pagar más, como es lógico, y esto es justicia social, y como está dispuesto en España nuestros ingresos, ese es el momento, progresivamente tendrán que pagar más los que más tienen, y las grandes empresas y los grandes... es decir, 700 euros más al año con la subida, pero si se le aplica el impuesto, pues al final eso realmente lo que se queda en el bolsillo del trabajador son pues menos de la mitad, porque 346 euros se los llevaría el gobierno en el impuesto. Pues eso es así, Javier. Eso hay que verlo así. Es decir, que nos explica. Es decir, además, es que incluso ya al margen de esto, si hablamos ya en términos de estrategia política, es increíble que hayan entrado en este debate. El problema es cómo resolver esto, porque ella ha salido a la palestra hoy, María Jesús Montero, para remachar la postura del gobierno, pero Yolanda Díaz le está pidiendo una reunión a Montero. Vamos, que siguen enrocados, o sea, si es que hasta denominan, como hemos contado en este diario, en estediario.com, en la página del periódico, denominan populismo fiscal, desde el PSOE a lo que ha dicho Yolanda Díaz. Es decir, están completamente enrocados en su posición de no ratificar. En este caso, no estoy convencido de que no van a ratificar, máxime después de haber escuchado a María Jesús Montero, ¿no? Y claro, aquí la pregunta es, ¿pero cómo se han metido en esto? O sea, sin entrar ni tan siquiera en el meollo, en la base del asunto. A nivel de estrategia, ¿cómo se han metido en esto cuando saben perfectamente que no van a obtener ningún tipo de rédito electoral? Es decir, no creo que el grosso de los que votan a Sánchez, de los votantes socialistas del PSOE, vayan a aplaudir que los que cobran el SMI tengan que al final que tributar a Hacienda, hombre. Es decir, pues que se ahorren 20 euros aunque sea al mes, hombre, pues por 20 euros que igual le puede salvar de una comida más o una comida menos cada mes, ¿sabes? Bueno, pues ahí tenemos a María Jesús Montero saliendo del escondite a final de semana, en el día de San Valentín, para decirle a Yolanda Díaz esto que han escuchado. Remacha, se atornilla en la postura del gobierno y en esa postura según la cual el salario mínimo de 1.184 euros es un salario digno que deja de ser ya un salario de subsistencia y que hay que pagar ahí para contribuir a las cosas del común con ese salario. ¿Es diario? Es noticia.